Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a su canal Aprendiendo con el Vago de la Clase, un canal donde tendrás un nuevo enfoque para todos esos temas que has estudiado, ya sea en matemáticas o en física, donde no has comprendido del todo o te quedan algunos vacíos. Aquí podrás afianzar esos conocimientos, resolver esas dudas y practicar algunos ejercicios. Para hoy tenemos el siguiente tema, suma y resta de vectores, un tema que se estudia tanto en trigonometría como en física y que es base para los siguientes capítulos en el pensum de física, lo que tiene que ver con el estudio de la estática y la dinámica. Por lo tanto, es muy importante comprender muy bien este tema. Como siempre, la idea no es dar una clase magistral, sino simplemente recordar algunos aspectos, algunos conceptos y luego enfocarnos en la resolución de los ejercicios. Empecemos. Recordemos, magnitudes físicas. Resulta que en todo fenómeno o evento que se esté estudiando, siempre habrán algunas características que se pueden medir. Esas características que se pueden medir son precisamente lo que conocemos con el nombre de magnitudes físicas. Y las hay de dos tipos. Tenemos las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que son aquellas que solo requieren de un número, una cantidad numérica para quedar bien definidas, mientras que las magnitudes vectoriales, además de una cantidad numérica, requieren de una dirección. Es decir, si estoy describiendo una característica donde solo necesito de un número, como por ejemplo la temperatura de un cuerpo, en ese momento nosotros solo variamos un número. Un ejemplo, ¿qué temperatura está haciendo en el exterior? 28 grados centígrados. Nadie va a preguntar hacia dónde, no tiene sentido preguntar por una dirección. Nadie va a decir 28 grados centígrados hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. No, eso no tiene sentido. Esas son magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales, por el contrario, sí requieren de una dirección. Las magnitudes vectoriales, por ejemplo, la velocidad, además de un número, requiere de una dirección. Miremos, por ejemplo, si tuviéramos un carro en el centro de la ciudad moviéndose a 30 kilómetros por hora. No sería suficiente con decir que su velocidad es 30 kilómetros por hora, sino que tendríamos que explicar hacia dónde se mueve. Hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, o si lo quieren hacia el norte, hacia el sur, oriente, occidente. Bueno, de cualquier manera, el asunto es que eh, independiente del valor de la velocidad, si la dirección es una u otra, estaría en algún momento acercándose al observador o en otro momento alejándose del observador. Por esa razón, hablar de una velocidad tiene sentido. Si ese carro va en dirección a tu casa, pues si se equivoca de dirección no va a llegar rápidamente. Entonces, tiene sentido hablar de una dirección. ¿Qué se requiere para definir una magnitud? Ya contextualizando un poco la idea. Tenemos las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales y hablamos que algunas requieren solamente de una medida, un valor numérico, y otras requieren además una dirección o un ángulo. Entonces, concretando, lo que hablamos es que las, eh, las magnitudes escalares requieren solamente de una medida, el valor numérico. Con eso quedan bien definidos. Mientras que las magnitudes vectoriales, además de una medida, también requieren de una dirección. Eso es lo que estamos hablando ahora en los ejemplos, para poder tener bien definidas estas magnitudes. Algunas magnitudes físicas conocidas. Vamos a colocar como ejemplo algunas de esas magnitudes como para que ustedes tengan una idea más clara. En cuanto a las magnitudes escalares, tenemos como ejemplo la temperatura, de la que ya hablamos, ¿sí? Cuando hablamos de qué temperatura tiene un cuerpo, nadie pregunta si hacia arriba o hacia abajo o en ninguna dirección. La masa, que es lo que comúnmente nosotros confundimos con peso, o en la vida cotidiana la gente habla de peso cuando en realidad se está refiriendo a la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y en el sistema internacional de medidas se mide en kilogramos. ¿Cuánta materia tiene un cuerpo? Si queremos hablar de cuánta materia tiene un cuerpo, tampoco tiene sentido hablar de una dirección. Si fuera peso, sería diferente, porque ahí sí habría una dirección
intrínsecamente ligada a la gravedad. Otra magnitud escalar es la distancia. La distancia es el espacio que hay entre dos cuerpos. Es indistinto si usted va a medir esa distancia desde el punto A hasta el punto B o si lo quiere hacer el punto B hasta el punto A. O sea que como no tiene, no es interesante la dirección en cual se va a medir esa distancia, pues la dirección realmente no interesa y por esa razón es una magnitud escalar. En cuanto a las magnitudes vectoriales, tenemos la velocidad. Ya vimos un ejemplo acerca de la velocidad y por qué la velocidad es una magnitud vectorial. También la aceleración. La aceleración es la rapidez con que un objeto cambia su velocidad, aumenta o disminuye su velocidad. Cuando un objeto viaja a velocidad constante, la aceleración es cero, pero si aumenta, la aceleración tiene un valor positivo y si disminuye, la aceleración tiene un valor negativo. Pero esta aceleración está ligada a la misma velocidad y por esa razón está ligada a su dirección. Necesita de una dirección para quedar bien definida. La fuerza. Uno de los tipos de fuerza es precisamente el peso. Y hablábamos ahora de que esa magnitud sí necesita de una dirección. La fuerza es lo que se requiere para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Dicho de otra manera, es lo que se requiere para que un cuerpo se mueva o para que un cuerpo que ya está moviendo se detenga o se acelere. Esa fuerza obviamente se le aplica al cuerpo en una dirección y obviamente importa mucho en qué dirección lo hacemos. ¿Sí? Si nosotros tenemos una carreta y le aplicamos una fuerza, pues tendremos un resultado diferente si le aplicamos la fuerza hacia la parte de adelante de la carreta o si le aplicamos la fuerza hacia la parte de atrás de la carreta. Entonces, vamos a mover la carreta ya sea hacia adelante o ya sea hacia atrás, dependiendo de hacia dónde le aplicamos la fuerza. Incluso puede ocurrir el caso en que la carreta ni siquiera se mueva. Ejemplo, si le aplicamos la fuerza de arriba hacia abajo, la carreta está colocada sobre una superficie en la tierra, entonces al aplicar una fuerza de arriba hacia abajo no vamos a lograr que el objeto se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha. Obviamente no se va a mover. Y si aplicáramos la fuerza de abajo hacia arriba, pues si fuera pequeña, tampoco lograríamos moverlo. Si fuera lo suficientemente grande, podríamos levantar la carreta. Entonces, en todos los casos, dependiendo de la dirección donde apliquemos la fuerza, vamos a obtener un resultado diferente. Entonces, aquí tenemos los ejemplos de magnitudes escalares y los ejemplos de magnitudes vectoriales. Las operaciones matemáticas que se hacen con los escalares no son diferentes a las operaciones matemáticas que siempre hemos visto, suma, resta, multiplicación, división, etc. Mientras que cuando hablamos de vectores, esa dirección hace que cosas tan sencillas como una simple suma se tengan que hacer de una manera diferente. Ya no podemos simplemente coger un valor 2 y un valor 3 y sumarlo y decir que vale 5, porque la dirección influye y puede cambiar esos resultados. Representación gráfica de un vector. ¿Cómo se representa un vector? Bueno, los físicos y matemáticos para poder eh, explicar muy bien el concepto de vectores se han ideado una forma de representarlo y es una flecha. Una flecha cuya dirección indica, perdón, una flecha cuya punta indica cuál es la dirección del vector y cuya longitud indica cuánto vale su magnitud. Un ejemplo. Aquí tenemos descrito un vector, el vector A, que vale 3 unidades y su ángulo es 30 grados. Vamos a mirarlo detenidamente. Esta letra que está aquí, minúscula, con una flechita encima, indica que es un vector y que su magnitud es 3. Y el ángulo que aparece aquí, en este caso ángulo llamado alfa, el ángulo alfa que vale 30 grados, de alguna manera determina la dirección de ese vector, del vector A, en un plano cartesiano. Me explico. Si tenemos un plano cartesiano, eje X y eje Y, este vector, el vector A de 3 unidades y ángulo de 30 grados, sería el siguiente. Colocamos el nombre y le colocamos su ángulo. Es importante tener en cuenta que esta flecha con la que vamos a representar los vectores, vamos a tender siempre a colocarla en un plano cartesiano, de tal manera que el origen de la flecha coincida con el origen del plano cartesiano, o sea, con el punto 0, 0.
aquí. De esa manera nos facilitará colocar el ángulo como un indicador de la dirección que lleva el vector. Entonces, la dirección del vector queda definida precisamente por este ángulo. Por un acuerdo, por costumbre, los vectores se representan por letras minúsculas con una flechita en la parte de arriba. No es obligatorio, pero pues es una forma, de, digamos, que se acostumbra a hacer. Y el ángulo se acostumbra a nombrarlo con una letra griega. En este caso, la letra griega que utilice es alfa. Algunos no utilizan la letra griega, sino que utilizan las letras mayúsculas, las letras latinas, pero en mayúscula. Da igual. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el vector B, cuyo valor es 5 y su ángulo 135 grados. Vamos a dibujarlo sobre el plano cartesiano. Aquí tenemos, esta es la flecha que indica el vector, su, su nombre B y su ángulo es beta. Importante también tener en cuenta que el ángulo de un vector es el ángulo que se mide desde la parte positiva del eje X, o sea, desde esta posición. Si esto fuera una circunferencia, esta sería la posición 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, y si regresáramos aquí y cerráramos la circunferencia, sería 360 grados. Entonces, eso es lo que da el sentido de por qué razón siempre el ángulo del vector debe ser medido desde este semieje, desde la parte positiva del eje X, no puede medirse hacia otro lado. Podemos tomar un ángulo por aquí para hacer algunos cálculos si es necesario, pero siempre que querramos expresar el ángulo del vector, tenemos que basarnos en esto. La medida siempre tiene que ser desde la parte positiva del eje X y en sentido antihorario, tal y como van los grados en un transportador, como le digo, 0, 90, 180, 270, 360. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el vector C, que vale 4 unidades, y su ángulo teta, que vale 200 grados. Ese 200 grados nos indica a nosotros que está ubicado en el tercer cuadrante. El primer ejemplo está en el primer cuadrante, el segundo ejemplo en el segundo, y aquí tenemos un vector que está en el tercer cuadrante. El tercer cuadrante es este de aquí. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Cómo sé que está en el tercer cuadrante? Porque un ángulo de 200 grados está entre 180 grados y 270 grados, que es lo que marca un transportador en estos dos lugares. Dibujémoslo. Aquí tenemos la flecha que indica nuestro vector y el nombre, vector C. Y el ángulo, tal y como lo dijimos ahora, siempre va medido desde la parte positiva del eje X. Este es el ángulo teta. Entonces, queda bien definido, como siempre, su ángulo medido desde el eje X hasta aquí. ¿Sí? Ojo, aquí en el dibujo pareciera que el ángulo terminara en este semieje, pero no, termina es aquí, en la flecha. Ahí están los 200 grados. Cambio de signo de un vector. Bueno, ¿qué sucede si un vector, si tenemos un vector A, como en este caso, A es igual a 3 unidades y su ángulo de 30 grados, y yo quiero cambiarle de signo a ese vector? Esto es muy importante a la hora de hacer las sumas y las restas, porque vamos a darnos cuenta que en realidad, aunque digamos suma y resta, lo que hacemos siempre es una suma. Cuando tenemos un vector positivo y queremos cambiarle el signo, aquí tenemos el dibujo del vector A y su ángulo alfa. Lo que hacemos es simplemente coger ese vector e invertirle la dirección. Este es el nuevo vector, menos A igual a 3, ρ, así se llama esta letra griega, ρ, es igual a 210 grados. Ahora explico a dónde salen estos 210 grados. Pero en la gráfica podemos ver que este es el vector A y el vector menos A será de igual tamaño, pero en dirección opuesta. Aquí tenemos el vector menos A y su ángulo, que ahorita sería el ángulo ρ. Ese ángulo es 210 grados. ¿Pero por qué 210 grados? Bueno, porque lo que estamos haciendo es invirtiendo totalmente la dirección, yéndonos hacia el lado opuesto, hacia donde iba el vector A. Ustedes podrán ver
que el vector A y el vector menos A conservan su longitud, su magnitud, todos valen 3, pero cambia su dirección. La dirección original era esta y ahorita la dirección original está dada por este otro ángulo. La dirección original era esta y ahora es esta. Si vemos por semejanza de ángulos, este ángulo de aquí llamado alfa es igual a este ángulo de acá, es el mismo, también se llama alfa. Pero el ángulo del vector menos a, tal y como hemos dicho, el ángulo de todo vector es el ángulo que se mide desde la parte positiva de x. O sea, desde aquí, dando la vuelta completamente hasta llegar aquí. El 210 grados sale de esto. Aquí son 30 grados, igual que acá. Pero desde la parte negativa de x hasta la parte positiva de x hay 180 grados. Aquí, semiesfera, 180 grados. De 180 grados más 30 nos da 210. Aquí resumiendo, tenemos entonces que cuando un vector se le cambia de signo, su magnitud se conserva. Y lo que se cambia es solamente su dirección. Se invierte su dirección. Y pues, por lo que vemos en los ángulos, lo que hay que hacer siempre es coger el ángulo y sumarle 180 grados. Si yo quiero coger este vector y invertirlo, lo que debo hacer es sumarle 180 grados al ángulo. ¿Pero por qué 180 grados? Bueno, eso tiene que ver también para entenderlo. Podemos colocarlo en ejemplos de la vida cotidiana. Cuando usted va en cierta dirección y un momento se devuelve, la gente acostumbra a decir, uy, este man dio un giro de 180 grados. Cuando usted piensa algo y luego se retracta, dice algo, afirma algo y luego se retracta, dice lo opuesto, entonces la gente le dice, caramba, ese man dio un giro de 180 grados, ¿sí? Dar un giro de 180 grados es invertir totalmente la dirección. Por esa razón, si yo tengo un vector cuyo ángulo es 30, para hallar el mismo vector pero negativo, lo que hago es coger su ángulo y sumarle 180 grados. Por eso salen 210 grados. Este ángulo le estamos llamando ρ, otra de las letras griegas, ¿sí? No le puedo llamar alfa porque alfa vale 30. Entonces, como este es un nuevo ángulo, lo voy a llamar de otra manera y ahí está, ρ. Los vectores se consideran libres en el espacio. ¿Qué significa eso de que se consideran libres en el espacio? Significa que una vez yo tenga un vector, yo puedo moverlo y colocarlo donde quiera, siempre y cuando no altere ni su valor, o sea, su magnitud, ni su dirección, y seguir haciendo el mismo vector. Es decir, si yo tengo un vector A cuyo valor es 4 y su ángulo es 0 grados, bueno, básicamente ese vector lo puedo dibujar en cualquier lugar. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Es el vector A, cuya longitud es 4 y su ángulo es 0 grados. Recuerden que si el ángulo, perdón, está medido con respecto a la parte positiva del eje X. Así que si es paralelo al eje X, pues obviamente su ángulo será 0 grados. Lo podremos ver en el siguiente paso. Este vector yo lo puedo dibujar donde quiera. Por costumbre y por facilidad para los cálculos, se dice que vamos a colocarlo siempre, vamos a dibujarlo siempre con el origen del vector unido al origen del plano cartesiano, a las coordenadas 0, 0. Pero realmente yo puedo colocarlo donde lo requiera. ¿Sí? Entonces vamos a moverlo del lugar. Ahora lo tenemos justo en el plano cartesiano, en el origen, arrancando desde el origen. Ahí podemos ver de una manera más fácil que su ángulo es 0 grados. Como la magnitud es la misma y la dirección es la misma, estamos hablando del mismo vector, el vector A. Puedo moverlo hacia donde yo quiera. Vamos a moverlo de nuevo. Ahí lo tenemos. De nuevo tenemos la misma longitud y la misma dirección. En todos tres casos estamos hablando del mismo vector, pero podemos moverlo para donde nosotros queramos y a donde nosotros nos convenga. Obviamente para los cálculos es mucho más fácil tenerlo aquí, como lo vamos a ver en los próximos minutos. ¿Cómo sumar vectores gráficamente? Bueno, de manera gráfica, nosotros tenemos dos métodos que nos permiten hacer la suma de vectores de una manera muy sencilla. Este es el primero, el método del extremo con el origen. También se conoce como método de cabeza y cola, extremo con origen. Y el método del paralelogramo. Veamos el primero de ellos.
Método del extremo con el origen. Como le digo, también es conocido como método de cabeza y cola, tomando en cuenta que la cola realmente se refiere al origen y la cabeza se refiere al extremo de la flecha. A eso me refiero. ¿En qué consiste este método? Bueno, veámoslo con un ejemplo. Tenemos una serie de vectores, el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Los hemos identificado aquí con colores para que se puedan diferenciar unos de otros. No le estamos colocando los valores, no le estamos colocando los ángulos, solo es para tener una idea clara de cómo es que se hace esta suma y de que estos vectores pues son diferentes. El método del extremo con el origen consiste en coger cada vector y concatenarlo con los siguientes, este con el otro, este con este y este con este. Cada vector concatenarlo con los siguientes, es decir, formar como una cadena de los vectores, donde el extremo de uno debe estar conectado al origen del otro. El extremo de uno debe estar conectado al origen del otro. No importa el orden, pueden hacerlo como ustedes gusten, pero siempre garantizando que el extremo de uno esté unido con el origen del otro. Así. Entonces, como los vectores son libres en el espacio, vamos a ubicarlos en esta área de trabajo donde podemos entenderlo mejor. Vamos a coger el vector A y lo movemos. Ahí está el vector A. Pueden ver ustedes que es la misma magnitud y la misma dirección. Por eso es el vector A. Ahora vamos a coger el vector B y lo vamos a mover de tal manera que el origen del vector B coincida con el extremo del vector anterior, del vector A. Hagámoslo. Ahí está. El vector B, su origen coincide con el extremo del anterior. Ahora cojamos lo mismo, cojamos el vector C, perdón, y hagamos lo mismo. El origen del vector C con el extremo del último vector que colocamos, que es el B. Ahí lo tenemos. Y falta el vector D. El origen del vector D con el extremo del vector C. Ahí está. El vector resultante es el nombre que le vamos a dar al vector que resulta de una operación como esta, de una suma de estas. Y lo vamos a representar siempre por la letra R. El vector resultante es un vector que va desde el origen del primer vector que colocamos hasta el extremo del último. Desde el origen del primer vector hasta el extremo del último. De esta manera. Este es nuestro vector resultante, lo que llamaremos R. Tengamos en cuenta que si yo hubiese cambiado el orden en que coloqué los vectores aquí concatenados, la figura que vemos aquí hubiese sido diferente, totalmente diferente. Pero el resultado siempre hubiese sido esta flecha con esta misma longitud y esta misma dirección. El resultado hubiera sido siempre el mismo. Pueden ustedes comprobarlo en su casa cambiando el orden de los vectores y se darán cuenta que la figura cambia, pero el resultado siempre se conserva. Este es el método del extremo con el origen o método de cabeza y cola. Es muy útil cuando tenemos que sumar muchos vectores al tiempo, ¿sí? Este método nos permite sumar más de dos vectores al tiempo. No tenemos que hacer una suma parcial, luego otra y luego sumar los resultados, ¿no? Aquí podemos colocarlos todos juntos al mismo tiempo, siguiendo la norma de que el extremo de uno debe estar comunicado con el origen del siguiente. El otro método es el método del paralelogramo. Ah, una cosita. El vector resultante, aquí lo escribimos de esta manera como una ecuación matemática. El vector resultante es igual a la suma de los vectores A más B más C más D. Ahora sí, pasemos al método siguiente, al método del paralelogramo. Voy a utilizar como ejemplo, los mismos vectores del ejemplo anterior. El método del paralelogramo consiste en coger, ojo, primero que todo, este método solo sirve para sumar dos vectores al tiempo. Ya van a ver por qué. Solo sirve para sumar dos vectores al tiempo. Esa es la desventaja con respecto al método anterior. Consiste en coger dos vectores y colocarlos unidos por su origen. Es decir, si voy a sumar esos dos vectores, el vector A y el vector B, debo coger el origen de A y unirlo con el origen de B. Trasladar estos vectores a un lugar donde queden unidos A con B y usar esos lados como si fueran un paralelogramo. Vamos a trasladarlos aquí para que vamos viendo lo que ocurre. Traslademos el vector A.
Ahora traslademos el vector B, cuidando de que su origen coincida con el origen de A. Ahí lo tenemos. Estos dos vectores son dos de los lados de un paralelogramo. Recuerden que un paralelogramo es una figura geométrica que tiene cuatro lados iguales de dos en dos. El cuadro es un tipo de paralelogramo, el rectángulo es un tipo de paralelogramo. Entonces, un paralelogramo tiene dos lados iguales y paralelos entre sí y otros dos lados iguales y paralelos entre sí. Dicho de otra manera, debo coger esta línea que está aquí, imaginemos que es solo una línea, y volverla a dibujar acá arriba. Y luego coger esta línea que está aquí y volverla a dibujar aquí para formar el paralelogramo. De esta manera. El resultado de sumar esos dos vectores por este método es un vector que va desde el origen de los otros vectores, ojo, desde este punto, desde el origen de los otros vectores en diagonal hacia el extremo opuesto, aquí. Ojo que los paralelogramos en realidad tienen dos diagonales, esta es una y esta es otra, pero la que nos sirve para el vector, el resultado de sumar a más b, es el vector que va desde el origen de los otros vectores en diagonal hacia el extremo opuesto. Así, este que tenemos aquí es el vector a más b. Así le vamos a llamar a este vector a más b. No lo voy a llamar r como les dije anteriormente por ahora, porque pues r va a ser como el resultado final. Lo que hemos sumado aquí solamente son dos vectores utilizando el método del paralelogramo. Sumamos los vectores a y b. Ahora debemos sumar los vectores c y d. Entonces, para sumarlos vamos a hacer exactamente lo mismo. Los vamos a trasladar a esta zona, cuidando de que el origen del vector d y el origen del vector c coincidan. Así, traslademos el vector C. Bueno, trasladé primero el vector D, qué pena. Ahora sí, traslademos el vector C. Ahí está. En realidad el orden no importa. Nuevamente, debo dibujar esta línea acá arriba y esta línea en este lugar. Una línea paralela a esta al lado opuesto y una línea paralela a esta a este lado. De esta manera. Ahí tenemos esas líneas. Y nuevamente, nuestro vector resultante es el vector que va desde el origen de los otros dos vectores en diagonal hasta el lado opuesto. Ese sería nuestro vector C más D. Hasta aquí tenemos entonces los dos primeros vectores los sumamos acá, el A y el B. Y este fue el resultado. Y aquí tenemos los vectores C y D. Y este fue el resultado. Finalmente lo que tenemos que hacer es coger este vector A más B y sumarlo con este vector C más D nuevamente utilizando el método del paralelogramo. Pero para que sea más fácil verlo, vamos a limpiar un poco la pantalla dejando únicamente los vectores C más D y A más B. Desaparezcamos los demás para que veamos muy bien lo que sucede. Atentos. Aquí acabamos de limpiar los vectores que acompañan a A más B y ahora vamos a limpiar los vectores que acompañan a C más D. Hemos dejado únicamente los dos vectores que nos interesan. Este que es el resultado de sumar los dos primeros vectores y este que es el resultado de sumar los dos siguientes. Ahora debo sumar estos dos por el método del paralelogramo para obtener el resultado final. El método del paralelogramo me dice que debo unirlos por sus orígenes. Entonces, bueno, dejemos a este vector quieto y cojamos el otro y lo trasladamos de tal manera que los orígenes queden unidos. Ahí está. Ahora formemos el paralelogramo, ya sabemos cómo es. Líneas paralelas a estas dos líneas en el lado opuesto. Ahí las tenemos. Y la diagonal será nuestro vector resultante. Ahí está. Ese es nuestro vector resultante. Nosotros hubiéramos podido sumar en diferente orden. Yo decidí sumar estos dos aparte y estos dos aparte, pero hubiera podido hacerse de otra manera, sumar estos dos y estos dos o como quisiéramos. Seguramente las figuras serían diferentes, pero el resultado final, esta flecha roja, sería la misma.
Este es entonces el vector R, que es el resultado de sumar los vectores A, B, C y D por el método del paralelogramo. Ahora bien, esta que está aquí es la figura que resultó de sumar esos cuatro vectores a través del método de origen extremo. Eh, y la siguiente es la última figura que obtuvimos por el método del paralelogramo. ¿Por qué he colocado estas dos figuras aquí? La suma que hicimos por el método de origen extremo y la suma que hicimos, la última parte de la que hicimos por el método del paralelogramo. Para que comprobemos que se trata del mismo vector resultante, que la operación que estamos haciendo es la misma. R igual a más B más C más D. ¿Cómo podemos comprobar eso? Bueno, ahí realmente si usted lo analiza visualmente se dará cuenta que son iguales los dos vectores rojos. Pero si le cuesta trabajo verlo, entonces limpiamos un poco la pantalla y desaparezcamos todos los vectores, dejando solamente el vector resultante, o sea, el vector rojo. Ahí limpiamos el primero y aquí limpiamos el segundo. Es fácil ver ahora sí que las longitudes de los vectores son exactamente iguales y que sus direcciones son exactamente iguales, por lo tanto, en todos los casos se refiere al vector resultante, a esta operación que está aquí. Los resultados son iguales sin importar el método que utilicemos para hacer la suma geométrica de vectores. El método del paralelogramo, a pesar de que es un poco más largo y tiene la limitante de que solo permite resolver o sumar dos vectores al tiempo, sí es muy útil para hacer la suma ya matemática, analítica de los vectores, ¿sí? Entonces, por esa razón tenemos que acostumbrarnos mucho a ese método. Por esa razón vamos a hacer algunos ejemplos. Este es nuestro primer ejemplo. Tenemos el vector A, que vale 4 unidades y su ángulo es 30 grados. Dibujémoslo de una vez. El vector B, que vale 5 unidades y su ángulo 60 grados. Y vamos a hacer la operación A más B. El vector resultante será igual a A más B. Noten que solo coloqué los nombres de los vectores, no coloqué los ángulos, como para facilitar un poco el entendimiento de la gráfica, para que no tenga tanta información que nos permita confundirnos, pero aquí este vector tiene aproximadamente 30 grados tal y como está aquí, y este vector tiene aproximadamente 60 grados de ángulo como está descrito, no hay ningún problema. Siguiendo con el método del paralelogramo, lo que tenemos que hacer es dibujar esta línea nuevamente acá y esta línea nuevamente acá. Dicho de otra manera, es coger este vector y trasladarlo aquí, y coger este vector y trasladarlo al lado contrario para que quede hecho el paralelogramo. Ahí tenemos, acabo de trasladar el vector A y aquí el vector B. Decidí no colocarlo punteado, sino colocar el vector propiamente dicho para que vean que realmente se trataba era de eso, de trasladar el vector y para formar el paralelogramo. La diagonal que va desde el origen de los dos vectores, o sea, el mismo origen de plano cartesiano, hacia el extremo opuesto, es nuestro vector resultante. Aquí está, este es nuestro vector resultante. Por ahora no nos vamos a complicar en saber cuánto suman estos vectores, no vamos a complicarnos en eso. Lo veremos más adelante porque por ahora lo único que nos interesa es entender cómo funciona el método del paralelogramo. Tampoco nos interesa saber en este momento cuál era el ángulo de, del vector resultante. Más adelante, cuando termine este video, ustedes podrán, a manera de ejercicio, resolverlo, devolverse aquí a este punto y con lo que conozcan más adelante en este video, podrán resolverlo y encontrar cuánto vale este vector resultante y cuál sería su ángulo. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos nuevamente el vector A, 4 unidades, 30 grados, y el vector B, 5 unidades y ángulo de 60 grados. Los mismos vectores del ejemplo anterior, solo que en este caso
Bueno, ahí están dibujados. Solo que en este caso lo que vamos a hacer es resolver la operación menos a más b. ¿Qué significa eso? Significa que no vamos a utilizar el vector a, sino que vamos a utilizar el vector menos a. Menos a. ¿Y en qué se diferencia el vector a y menos a? En que si este es el vector a, el vector menos a, el que va en sentido opuesto, vale lo mismo, pero va en sentido opuesto. Este sería nuestro vector menos a. Voy a dejar este vector aquí como referencia, pero en realidad los que vamos a sumar son este y este de aquí. Formamos el paralelogramo entonces con estos dos vectores. Aquí hemos replicado el vector a, perdón, el menos a y el vector b. Y su diagonal desde el punto de origen hasta este extremo será nuestro vector resultante. Ahí está el vector resultante. Veamos un tercer ejemplo. Vector A vale 3 unidades y su ángulo 20 grados. Y el vector B que vale 4 unidades y su ángulo 250 grados. El primer vector estaría en el primer cuadrante, debido a que su ángulo está entre 0 y 90. Y el segundo vector está en el tercer cuadrante, porque su ángulo está entre 180 y 270 grados. Ahí están los dibujos. La operación que vamos a hacer en este caso es A más B. Es decir, que aquí no le vamos a cambiar el signo a ningún vector, es decir, no le vamos a cambiar la dirección a ningún vector. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos formar el paralelogramo con estos dos lados. Replicar este vector aquí y replicar este vector acá abajo. Así. Ahí estamos replicando el vector A y ahora el B. Y como siempre, el resultado será el vector que va desde el origen hasta, diagonalmente desde el origen hasta el extremo opuesto. Este es nuestro vector resultante. Un último ejemplo. Tenemos los mismos vectores. Vector A que vale 3 y su ángulo 20 y vector B que vale 4 y su ángulo 250. Pero ahora la operación que vamos a hacer es A menos B. Implica que tenemos que coger al vector B y cambiarle de signo, lo cual quiere decir coger el vector B y cambiarlo de, invertir su dirección, invertirlo, pasarlo para este lado. Así, ese sería nuestro vector menos B. El vector B lo vamos a dejar aquí como referencia, no lo voy a borrar, pero ya sé que voy a trabajar solamente con estos dos vectores, replicando el vector A acá arriba y replicando el vector B aquí arriba para formar el paralelogramo. Ahí tenemos el paralelogramo y como siempre nuestra diagonal será nuestro vector resultante. Con esto yo creo que queda bien claro cómo es que se trabaja con el método eh, de, con el método del paralelogramo para resolver sumas de vectores de manera gráfica. Componentes de un vector sobre los ejes. Resulta que todo vector tiene unos componentes sobre los ejes, uno sobre el eje X y otro sobre el eje Y, que en algunos casos, usándose juntos, pueden reemplazar al vector original. ¿Cómo es eso? Bueno, miremos un ejemplo. Ahí tenemos el vector A, que vale 4 unidades y su ángulo alfa 30 grados. Aquí está, con su ángulo. Este vector, el vector A, tiene dos componentes, un componente sobre el eje X y un componente sobre el eje Y, que en realidad son dos nuevos vectores, dos vectores más pequeños que resultan de la proyección del vector A sobre esos mismos ejes. Cuando hablo de proyección me refiero es como a la sombra. Es decir, si yo tuviera una lámpara acá arriba y el eje X fuera el piso y el vector fuera una varilla, la sombra de esa varilla sobre el eje X sería la proyección sobre el eje X. Y si la lámpara estuviera al lado de acá, la sombra sobre el eje Y, que podría ser una pared, sería precisamente la proyección sobre el eje Y. Miremos lo del eje X. ¿Cómo sería si tuviéramos una lámpara acá arriba en realidad? ¿Cómo se podría proyectar su sombra? Así. Y su vector, el vector del que hablamos, la sombra del vector A sobre el eje X sería esta. A ese vector nuevo le vamos a llamar AX.
Ahora bien, antes de continuar con el otro componente, pueden ver fácilmente ustedes que se trata de un triángulo rectángulo. Esta figura que está aquí es un triángulo rectángulo donde el ángulo recto es este, ángulo 90 grados. Aquí tenemos la hipotenusa, el cateto adyacente al ángulo, cateto adyacente, y este sería el cateto opuesto. Significa que aquí nosotros podemos utilizar las funciones trigonométricas para hallar cosas que no conocemos. Como por ejemplo, yo sé que el vector A vale 4 unidades, acá lo tenemos. Yo sé que el ángulo alfa vale 30 grados, pero no tengo este valor, ni tengo este otro. Por ahora miremos este. No tengo el valor del cateto adyacente, que es AX. Si quiero saber cuánto vale AX, debo aplicar una función trigonométrica. Este es el adyacente y este es la hipotenusa. ¿Qué función estamos hablando? Correcto. De la función coseno. Coseno de 30 grados es igual al vector AX dividido entre 4. Coseno de 30 grados es igual al adyacente, o sea, el vector AX, sobre la hipotenusa, que es la que vale 4. ¿Sí? Adyacente sobre hipotenusa. Aquí nos da una ecuación donde la incógnita es AX. Si quiero despejar la incógnita, esto ya son temas de por allá de álgebra, para despejar esa incógnita debo dejarla sola a este lado de la ecuación, por lo tanto este 4 me está sobrando. El 4 está dividiendo, pasaría al lado opuesto a multiplicar, dejándonos esto como AX igual a 4 coseno de 30. Escribámoslo. AX es igual a 4 coseno de 30. Este dato que aquí colocamos es solo para, pues, como información adicional, pero realmente no nos sirve de mucho en este momento. ¿Sí? Aquí se refiere a que el ángulo del vector AX es 0 grados. Y eso lo podemos ver fácilmente aquí en la gráfica. ¿Sí? El ángulo es paralelo al eje X y va en dirección a la parte positiva de X. Obviamente, su ángulo es 0 grados. Ahora miremos qué sucede con la proyección del vector A sobre el eje Y. Si nosotros tuviéramos la fuente luminosa a este lado y el eje Y fuera una pared, la sombra proyectada sería la siguiente. Esta sería la sombra y a este nuevo vector le vamos a llamar AY, componente del vector A sobre el eje Y. Volviendo otra vez a nuestro triángulo rectángulo, pues es fácil ver que este lado de aquí tiene la misma longitud de este lado de acá. Así que si quiero hallar cuánto vale AY, pues puedo simplemente calcular cuánto vale este lado del triángulo. Recordemos que este es el opuesto del ángulo, opuesto, y esta es la hipotenusa, opuesto y hipotenusa. ¿A qué función les suena? Correcto, a la función seno. Seno de 30 grados es igual a y sobre 4. Miremos cómo es eso. Seno del ángulo 30 grados es igual al opuesto, que dijimos que era igual a este, o sea, a y, sobre la hipotenusa, que sabemos que es 4. ¿Sí? Entonces, esta es la función seno que nos deja una ecuación nueva donde la incógnita es AY. Al resolver esta ecuación, sabré cuánto vale AY. Para resolverla debo dejar la incógnita AY sola a este lado de la ecuación y eliminar este 4 que está dividiendo, pasar el otro lado a multiplicar. Deja entonces AY igual a 4 seno de 30. Escribámoslo. AY AY es igual a 4 seno de 30. Y como dato adicional tenemos aquí que el ángulo del vector AY es 90 grados. Lo podemos ver aquí fácilmente, está hacia arriba. Su ángulo medido con respecto a la parte positiva del eje X sería 90 grados. Un vector es igual a la suma de sus componentes. A esto es que vamos a llegar con el tema de los componentes, las componentes del vector sobre los ejes. Dijimos que en algunos momentos esos dos vectores usados juntos pueden reemplazar el vector original. A eso se debe precisamente a que si tenemos esos dos vectores y los sumamos, obtenemos como resultado el vector original. Miremos, esta es la ecuación de la que estamos hablando en este momento que define lo que acabo de explicar, que un vector es igual a la suma de sus componentes. Es decir, el vector A será igual al vector
a la componente del vector A sobre el eje X más la componente del vector A sobre el eje Y. Y esto se cumple para cualquier vector. Este es el vector A, esta es su componente sobre el eje X y esta es su componente sobre el eje Y. Aquí podemos ver muy fácil por qué razón, si yo tomo el vector AX y el vector AY y lo sumo, el resultado va a ser el vector A. Porque imaginemos que no tenemos este vector en este momento y tenemos que sumar estos dos vectores. Lo que hacemos es formar el paralelogramo. Una vez tengamos el paralelogramo, trazamos la diagonal principal y ese es el vector resultante. Entonces, es claro ver que si yo cojo a Y y a X y lo sumo, el resultado es A. Y eso se va a cumplir para cualquier vector, sin importar que esté en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Ahora sí, vamos a sumar. ¿Cómo sumar vectores analíticamente? Tenemos tres casos básicamente. El caso 1, donde los vectores van en la misma dirección. Y el caso 2, donde los vectores van en dirección opuesta. Y el caso 3, donde los vectores no son paralelos. Ojo, el primer caso, vectores que van en la misma dirección. Segundo caso, vectores que van en dirección opuesta. Y tercer caso, vectores que no son paralelos. ¿Por qué aquí habla de vectores que no son paralelos? Porque en esos dos casos, en el caso 1 y el caso 2, se trata de vectores paralelos. Es decir, si yo hablo de dos vectores que van en la misma dirección, obviamente son paralelos. Y si yo hablo de vectores que van en direcciones opuestas, uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha, por ejemplo, pues también son paralelos. Entonces los dos primeros casos son de vectores paralelos, mientras que este es para vectores que no lo son. O sea que entre sí forman ángulos diferentes a 0 grados o 180. Caso 1, vectores que van en la misma dirección. Para entender lo que sucede, coloquemos el siguiente ejemplo. Vector A, 5 unidades, ángulo alfa de 135 grados. Ahí está el dibujo. Vector B, de 2 unidades y un ángulo beta de 135 grados. Ahí está el dibujo. La operación que vamos a resolver es A más B. Noten que los vectores los dibujé por fuera de un plano cartesiano. Es para poder entender más fácilmente qué es lo que sucede. Para sumarlos, vamos a combinar el método, vamos a usar geométricamente el método de origen extremo, origen con extremo. Es decir, vamos a coger uno de los vectores y lo vamos a colocar a continuación del otro. Y luego explicamos matemáticamente qué es lo que sucede. Recuerden que el vector resultado de la suma de A más B le vamos a llamar R. Por eso aquí la operación eh, A más B va a dar como resultado el vector R. Ahora vamos a trasladar los vectores a esta zona de trabajo donde nos quede mucho más fácil hacer la operación. Movamos el vector A. Ahora recuerden, vamos a colocarlo el vector B a continuación, ya sea acá arriba o acá abajo, ahí da igual porque en el método del de origen y extremos da igual si conecto el vector B con el A o el A con el B. Entonces, miren lo que estoy haciendo. He colocado el vector B detrás del vector A, pero se cumple lo mismo de lo que estábamos hablando, un origen, el origen de un vector con el extremo del último. Ese es el método de orígenes con extremos. Y eh, ahora miremos qué sucede matemáticamente. El vector resultante es un vector que va desde el origen del primero hasta el extremo del último. Es decir, que al sumar A más B, el vector resultante sería este. Lo colocamos a un ladito, porque pues igual recuerden que los vectores se consideran libres en el espacio, es decir, lo podría colocar aquí encima, pero pues dejaría de ver los vectores originales, por eso lo coloqué aquí a un ladito, y igual sigue siendo el mismo vector porque tiene la misma longitud. Matemáticamente podemos entender lo que pasa. Simplemente hay que sumar. Los dos vectores van en la misma dirección, por esa razón tienen el mismo ángulo. Miren ustedes aquí el ángulo, 135 grados para alfa y 135 grados para beta. Cuando ustedes tengan vectores con un ángulo igual, eso es claro de que van en la misma dirección y por lo tanto la suma es una simple suma aritmética.
Entonces es simplemente coger el vector A que vale 5 y el vector B que vale 2, sumarlos y nos da 7. Resultante es igual a 7. Y el ángulo del vector resultante, pues es el mismo ángulo de los otros vectores, porque si los dos vectores iban en la misma dirección, los dos vectores originales iban en la misma dirección, obviamente el vector resultante también va en la misma dirección. Su ángulo es el mismo, por lo tanto, el ángulo ρ, que sería el ángulo de este vector resultante, también es 135 grados. Este es el resultado. Vector resultante 7 y el ángulo 135. Veamos el segundo caso. Vectores que van en dirección opuesta. Tenemos el vector A, 5 unidades, igual ángulo de 135, y el vector B de 2 unidades y el ángulo 315. Dibujemos el vector B. Ahí está. Lo estoy dibujando nuevamente sin un plano cartesiano. Podemos ver claramente que los vectores van en direcciones opuestas. Y si analizáramos a alguien que sea bien pilo y haya analizado aquí lo que pasa con los ángulos, se dará cuenta de que la diferencia entre el vector B y el vector A son 180 grados. Es decir, que si cojo este vector, cuyo ángulo es 135, y le sumo 180 grados al ángulo, daría 315 grados. Es obvio que entonces la diferencia es de 180 grados y por esa razón van en direcciones opuestas. ¿Qué sucede cuando los vectores van en direcciones opuestas? Recuerden que la operación que vamos a hacer es A más B. A más B es igual a R. R es el vector resultado de sumar A más B. Ahora bien, coloquemos el vector A en esta área de trabajo para poder hacer la suma. Seguimos con el método de origen con extremo para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a trasladar el vector A acá y a continuación vamos a colocar el vector B de tal manera que el origen del vector B coincida con el extremo del vector A. Este es. El vector resultante es el vector que va desde el origen de A hasta el extremo de B, o sea, desde el origen del primero hasta el extremo del último. Este es el vector resultante. Como pueden ver y de manera intuitiva, es claro que realmente lo que hay que hacer aquí es una resta, ¿sí? Hay que coger el vector 5, que es el que va en una dirección, y restarle el otro, que es 2. Es una suma, pero matemáticamente lo que se hace es una resta, porque van en sentidos opuestos. Si van en el mismo sentido se suman, si van en la misma dirección se suman, si van en la dirección opuesta se restan. Entonces, el vector A más B sería igual a R, o R, mejor dicho, el vector resultante es igual a 3 unidades. Y su ángulo lo podemos ver claramente con la dirección que toma el vector, que sería la dirección que toma el vector R, sería la misma dirección que toma el vector B. ¿Sí? Es la misma dirección del vector B. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden que el vector resultante es el que va desde el origen del primero hasta el extremo del último, entonces eso nos define la dirección. También lo podríamos decir en caso de que sean dos vectores, pues la dirección sería la dirección del vector mayor que estamos sumando. Entonces, en este caso, el ángulo de ese vector, que la vamos a llamar ρ, sería también 135 grados. 135 grados, que es el ángulo del vector mayor. Ese es el resultado. Caso 3. Vectores que no son paralelos entre sí. Vectores que no son paralelos. Es decir, son vectores que ni van en la misma dirección ni van en direcciones opuestas. O sea, no forman ni ángulos de 0 grados ni ángulos de 180 grados. Forman entre ellos cualquier otro ángulo, pero no 0 ni 180. Para entenderlo, miremos el siguiente ejemplo. Le recomiendo, sí, mucha concentración porque este sí es el caso más difícil que combina muchos conceptos tanto de álgebra como de trigonometría. Veamos el vector A, cuya medida son 8 unidades y su ángulo alfa de 45 grados. Ese es el vector y ese es su ángulo. Y el vector B,
de 4 unidades y su ángulo 125 grados. Ahí está el vector B y su ángulo beta de 125 grados. Vamos a hacer la operación A más B. Voy a quitar los ángulos y voy a colocar las proyecciones sobre los ejes. Ahí están las proyecciones del primer vector, del vector A sobre los ejes y las proyecciones del vector B sobre los ejes. ¿Esto para qué? Para encontrar las componentes del vector de cada uno de los vectores sobre sus ejes y reemplazar el vector original. Es decir, lo que intento hacer ahora es coger cada vector y cambiarlo por sus componentes, reemplazarlo por sus componentes. Recuerden que las componentes sobre el eje X, sobre el eje Y deben trabajar juntas. Entonces, quito el vector original y dejaré las componentes. ¿Cuáles son las componentes del vector A? Ahí está. Ahí tenemos a la componente AX y la componente AY. Omití todo el paso de cómo hacerlo, el paralelogramo, de las sombras y todas esas vainas porque ya lo sabemos. Pero ahí están las dos componentes del vector A. Reemplacé el vector original por las componentes. Voy a hacer lo mismo con el vector B. Ahí tenemos las componentes del vector B sobre el eje X es este y sobre el eje Y es este de aquí. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué reemplacé los vectores originales por los componentes sobre los ejes? Porque cuando hago eso, puedo encontrar que respecto al eje X, tengo una suma de dos vectores que van en direcciones opuestas. Y con respecto al eje Y, tengo una suma de dos vectores que van en la misma dirección. Es decir, he convertido este caso en eh, casos como el 1 y el 2 que ya lo vimos, vectores que van en la misma dirección y vectores que van en direcciones opuestas, haciendo que en algún caso tenga que simplemente hacer una suma y en otro caso tenga que simplemente hacer una resta, dependiendo de la dirección de los vectores, ¿sí? No siempre se va a dar que estos dos vectores vayan hacia arriba y que estos vayan en sentidos contrarios, no, ellos pueden resultar de cualquier manera. Puede que algún vector esté hacia abajo, alguno hacia la izquierda, otros hacia la derecha, otros hacia arriba. El punto es que siempre estarán situados sobre el eje Y, ya sea la parte positiva o la negativa, y sobre el eje X, ya sea la parte positiva o la negativa. Y lo que voy a hacer ahora es sumar por aparte los vectores que están en el eje X y por aparte los vectores que están en el eje Y. Recordando que no necesariamente significa que tengamos que sumar, sino que puede ser una resta, pero igual en las fórmulas que les voy a explicar siempre lo vamos a manejar como si fuera una suma. Entonces, primero lo que vamos a hacer es sumar los vectores del eje X. Recordemos que estamos haciendo la suma A más B, cuyo resultado es R. Ese es el vector que queremos encontrar. Entonces, al sumar los vectores que están sobre el eje X, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Este símbolo significa sumatoria de vectores en X. Esa letra griega se llama sigma y significa sumatoria. Sumatoria de vectores en X. Esto es un vector, por esa razón también aparece la flechita en la parte de arriba. ¿Qué es el vector sumatoria de vectores en X? Es el resultado de sumar Bx y Ax, o sea, de sumar todos los vectores que se encuentran en el eje X. Ahora, si ustedes recuerdan, yo les expliqué cómo es que se calculaba el valor del componente sobre el eje X, ¿sí? Era el valor del vector por el coseno de su ángulo. Entonces, al sumar aquí, lo que vamos a sumar son las longitudes de estos vectores. Por esa razón, cogeré cada vector y lo multiplicaré por el coseno de su ángulo y eso es lo que voy a sumar. Cada vector por el coseno de su ángulo. Empecemos con AX. Recuerden que este es A, 8 y el ángulo 45. Entonces sería 8 coseno de 45. 8 es la longitud del vector A y 45 es su ángulo. Y esto, al resolverlo, perdón, esto de aquí, al resolverlo, es la longitud de este vector. Hagamos lo mismo con el vector B. El vector B es 4 y el ángulo 125. Entonces sería 4 coseno de 125. Le sumo este nuevo valor, 4 coseno de 125. Una vez más les recuerdo, 8 coseno de 45 se refiere a la longitud del vector A sobre el eje X y 4 coseno de 125 se refiere a la longitud del vector B sobre el eje X. Aquí siempre vamos a colocar suma, siempre vamos a colocar todos los vectores positivos.
realmente, internamente, al hacer los cálculos con las funciones trigonométricas, en algún caso va a restar, en otros va a sumar de acuerdo al ángulo que tengamos. Podemos verlo aquí gráficamente, que realmente es una resta, pero nosotros no nos vamos a complicar con esa resta, vamos a manejar aquí esto positivo, todo positivo, que los mismos cálculos nos van a dar los signos que tenga que darnos, positivo si es positivo, negativo si es negativo. Entonces aquí siempre vamos a utilizarlo positivo. Algunos profesores explican que si va hacia la derecha, entonces le tenemos que colocar un signo positivo y que se va hacia la izquierda, le tenemos que colocar un signo negativo, pero es cuando utilizamos ángulos menores de 90 grados. Algunos profesores eh, dicen que es mucho más sencillo manejar ángulos menores que 90 grados. Ellos eh, prácticamente lo que hacen es medir el ángulo más pequeño sobre el eje X. Si está a la derecha, pues ese ángulo más pequeño, pues es sencillo de entender, si va a la izquierda también, pero el asunto es que en ese caso los ángulos nunca serán mayores de 90, pero nosotros no nos vamos a complicar con todo eso porque ahí sí se les va a volver la cabeza un 8. Lo mejor es que tengamos en cuenta esto. Siempre, siempre, siempre vamos a colocar signos positivos en estas ecuaciones. Siempre, cuando estemos hallando el valor de la sumatoria de vectores en X y más adelante la sumatoria de vectores en Y, los signos que vamos a colocar aquí son los positivos y los ángulos que vamos a utilizar son los ángulos verdaderos, los ángulos reales de cada vector. O sea, los ángulos medidos desde la parte positiva del eje X. Entonces, aquí estamos bien. Ahora, en la calculadora tenemos que resolver esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero resuelves una parte, luego la otra y sumas los resultados. Si tienes destreza en el manejo de las calculadoras, podrás eh, hacer todo esto en un solo paso. En un próximo video trataré de explicarles el uso de la calculadora para ese tipo de cálculos para que adquieran esa destreza si aún no la tienen. Pero bueno, al resolverlo, obtenemos lo siguiente. Sumatoria de vectores en X es igual a 3,3625. Coloqué 4 decimales ahí, pueda que sea exagerado, algunos colocan 2, otro 1. El hecho es que pues al menos apliquen el método de redondeo, los decimales que ustedes quieren colocar o que el profesor le está diciendo que coloque. Este es sumatoria de vectores en X, el valor o el vector que resulta de sumar estos dos vectores que están aquí. Si lo sumo, me va a dar esto. Este vector vale esto que está aquí. Este vector vale esto que está acá. Y al sumarlo nos da esto. Algo similar hay que hacer con los vectores que están sobre el eje Y. Entonces ahora tenemos sumatoria de vectores en el eje Y. Es igual a cada vector por el seno de su ángulo, lo mismo que habíamos calculado. Habíamos dicho que la longitud de estos vectores se hallaba multiplicando el vector por el seno de su ángulo. Entonces, vamos a coger cada vector de estos y lo multiplicamos por el seno de su ángulo y esos resultados los vamos a sumar. Cada vector, miren que el vector AY empieza aquí y termina aquí. El vector BY empieza aquí y termina aquí. Cada vector por el seno de su ángulo. Eso es lo que vamos a sumar. 8 seno de 45 más 4 seno de 125. 8 seno de 45 se refiere al vector A, componente del vector A sobre el eje Y, 8 y el ángulo 45. Y 4 seno de 125 es la componente del vector B, de este vector, sobre el eje Y, 4 seno de 125. Lo mismo que en cuanto a la sumatoria de vectores en X, todo lo vamos a manejar positivo. Vamos a colocar aquí signos positivos como si fuera una suma. Y los ángulos son los ángulos reales, o sea, el ángulo verdadero, el ángulo que se mide desde el eje, desde la parte positiva del eje X. Al resolver esto, tenemos sumatoria de vectores en X igual a 8,9335. Saquemos aparte los resultados de las sumatorias. Sumatoria de vectores en X es 3,3625 y sumatoria de vectores en Y es 8,9335. Tenemos que hallar el vector resultante.
Voy a trasladar, bueno, acabo de trasladar la gráfica un poco hacia abajo, pero es la misma gráfica, ustedes pueden ver ahí, es la misma gráfica, solo que la bajé un poco para el siguiente paso, para que nos quepa en el área de trabajo, ¿sí? Es decir, esta gráfica estaba un poco más arriba, acabo de bajarla para que nos dé espacio para trabajar acá arriba, ya verán por qué. Ahora, geométricamente, ¿cómo sería? Pues para ir llevando las cosas a la par, es decir, los cálculos por un lado y pues la gráfica por otro. Geométricamente, lo que haríamos es colocar estos dos vectores uno encima del otro, de acuerdo al método de origen, origen con extremo. Lo mismo haríamos acá. Entonces, empecemos. Coloquemos estos dos vectores uno encima del otro. Así. Ahora hagamos lo mismo con los vectores en el eje X. Aquí ya no debería colocar uno encima del otro, bueno, más bien sería colocar el origen de un vector, este origen, al extremo del otro, así. El vector resultante, tanto para el eje Y como para el eje X, quedaría definido por esto que acabamos de hacer. Para el eje Y sería un vector que va desde el origen del primero hasta el extremo del último, así. Ese vector es el que conocemos como sumatoria de vectores en Y. En el eje X pasa lo mismo. Un vector que va desde el origen del primero hasta el extremo del último. Miren, el primer vector empezó aquí y terminó acá. Y el segundo vector empezó aquí y terminó acá. Así que el origen del primero es este y el extremo del último es este. El resultado sería este vector que conocemos como sumatoria de vectores en X. Miren, miren hacia dónde va la suma. Primero cogimos los dos vectores y los reemplazamos por sus componentes sobre los ejes. Y luego aparte sumamos los vectores del eje Y y aparte los vectores del eje X. Y aquí tenemos los resultados de esas sumas. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, si utilizáramos el método del paralelogramo, aquí tendríamos que formar un paralelo y la diagonal sería la resultante. Ese sería el vector resultante. Gráficamente así se ve. Ese es nuestro vector resultante. La respuesta que andamos buscando, pero gráficamente. Ahora, ¿cómo lo hacemos matemáticamente? Pitágoras nos da la respuesta para esa pregunta. ¿Cómo encontrar ese vector resultante? Pitágoras nos da la respuesta. El teorema de Pitágoras que conocemos anteriormente es un teorema que se puede utilizar para triángulos rectángulos, así como las funciones trigonométricas. Si miramos aquí, aquí tenemos un triángulo rectángulo donde este sería perdón que no había encendido el láser. Si miramos, aquí tenemos un triángulo rectángulo, donde este es el ángulo de 90 grados. Este sería la hipotenusa, este sería el cateto, bueno, uno de los catetos y este sería el otro cateto. El teorema de Pitágoras, lo recordamos, es este. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Sabemos que la hipotenusa es nuestro vector resultante y los catetos son precisamente este lado, o sea, sumatoria de vectores en X, y este otro lado, que no es más que este mismo vector, sumatoria de vectores en Y. Sumatoria de vectores en X, sumatoria de vectores en Y. Esos son los catetos. ¿Quién es primero y quién es segundo? No importa realmente, no importa cuál de los dos catetos diga yo que es el primero y cuál es el segundo, porque Pitágoras pues los trata por igual. Ahora bien, veamos el teorema de Pitágoras. Lo que queremos hallar es el valor de R, o sea, la hipotenusa. Pero aquí está despejado para hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿cómo despejamos hipotenusa? Tenemos que deshacernos de este cuadrado. Según el álgebra, lo que hemos visto en álgebra en años pasados, lo que tenemos que hacer es sacar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Así. Al sacar raíz cuadrada, pues no puedo hacerlo un solo lado, ¿no? Recuerden que las ecuaciones implican que nosotros tenemos, lo que le hagamos a un lado se lo tenemos que hacer al otro. Si le saco raíz cuadrada a este lado, también tengo que hacerlo al lado contrario. ¿Para qué le saqué raíz cuadrada? Para poder eliminar o cancelar el radical con el exponente. Un radical cuadrado con un exponente cuadrado se cancelan, por lo cual la h queda libre. Lo mismo no puedo hacer acá. Acá no lo puedo hacer igual porque hay una suma internamente
y no se puede. Si esto fuera una multiplicación, sí, o una división, pero cuando son sumas, no se puede, sumas o restas. Entonces, solo puedo eliminar esta parte de acá. La ecuación nos queda de esta forma. H igual a raíz cuadrada de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Pero bien, este es el teorema de Pitágoras despejado para hallar H. Pero tenemos que colocarlo en términos de los nombres de nuestros vectores. Así quedaría. R es la hipotenusa. Vea, R es nuestra hipotenusa. Sumatoria de vectores en X y sumatoria de vectores en Y son los catetos 1 y 2. Miren, aquí está un cateto, sumatoria de vectores en X, y el de acá es este mismo, sumatoria de vectores en Y. Ya la ecuación del teorema de Pitágoras está escrito con base a los nombres que nosotros le hemos dado a nuestros vectores. Sigamos. Volvamos a escribir los valores de las dos sumatorias para que no se nos olviden. Ya las calculamos, pero ahí las colocamos nuevamente para que las tengamos presentes. Y recuerden que lo que estamos hallando es nuestro vector resultante. La fórmula de Pitágoras quedó así. Sumatoria de vectores en x al cuadrado, r es igual a raíz cuadrada de sumatoria de vectores en x al cuadrado más sumatoria de vectores en y al cuadrado. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a reemplazar cada parte de la ecuación con los valores que ya conocemos. Sumatoria de vectores en x es este valor, sumatoria de vectores en y es este valor. Quedaría así. Resultante es igual a la raíz cuadrada de 3,3625 al cuadrado más 8,9335 al cuadrado. Para resolverlo, pues primero haríamos esto, elevar este número al cuadrado, y aparte elevar este número al cuadrado, y luego sumamos los resultados. Después de sumar los resultados, le saco la raíz cuadrada. Igual, como ya se lo he venido diciendo, si usted tiene destreza en la calculadora, el uso de la calculadora científica, puede hacer eso en un solo paso, y nos quedaría, o en dos pasos, y nos quedaría así. R es igual a la raíz cuadrada de 91,1138, que es igual a 9,55. Significa que nuestro vector resultante, que es la hipotenusa del triángulo del que hablábamos, mide 9,55. Ya sabemos cuánto vale ese vector. Ya sabemos cuánto vale el vector resultante. Ahora, recuerden que todo vector tiene un ángulo. El ángulo del vector R es ρ. Aquí lo llamamos ρ. Este es el ángulo de este vector con respecto a la parte positiva del eje X. Ningún vector queda bien definido si no tiene su ángulo, que es el que en últimas indica cuál es la dirección. ¿Cómo calculamos este vector? Este ángulo. Bueno, recordemos que este es un triángulo rectángulo, este es el ángulo de 90 grados y tenemos que calcular este ángulo de aquí. Hemos estado trabajando con dos nuevos vectores llamados sumatoria de vectores en Y y sumatoria de vectores en X. Usemos esos vectores para poder calcular a ρ. Si lo miramos, ¿qué función trigonométrica podríamos utilizar si tenemos estos dos vectores? Bueno, tengamos en cuenta que según ρ, este sería el cateto opuesto, o sea, sumatoria de vectores en Y. Y este sería el cateto adyacente, sumatoria de vectores en X. Opuesto, adyacente, adyacente, opuesto. ¿A qué función le suena? Correcto, a tangente. Tangente de ρ es lo que tenemos que calcular. Bueno, ¿qué dice la tangente? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Obviamente lo que yo quiero hallar no es tangente de ρ, lo que quiero hallar es solamente ρ, por lo cual al despejarlo, tangente debe pasar al otro lado como tangente a la menos 1, así. Ahora sí, ρ es igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero de nuevo, tenemos que cambiar esto, sobre todo estos dos, cambiar esto por los valores o por los nombres de los vectores que tenemos aquí. En la fórmula tenemos que cambiar estos nombres por los nombres de los vectores. Entonces quedaría de esta manera. Rho es igual a tangente a la menos 1 de el cateto opuesto, que es sumatoria de vectores en Y, sobre el cateto adyacente, que es sumatoria de vectores en X. Esta será la fórmula que vamos a utilizar para calcular el valor de ρ. Resumamos entonces.
Rho es igual a tangente a la menos 1 de sumatoria de vectores en Y sobre sumatoria de vectores en X. Como ya conocemos sus valores, pues vamos a reemplazarlos. Entonces quedaría Rho igual a tangente a la menos 1 de 8,9335 sobre 3,3625. Si quisiera usted resolver esto, lo primero que tendría que hacer es hacer la división y al resultado aplicarle tangente a la menos 1. Si tiene la destreza, haga todo en un solo paso en la calculadora y obtendríamos que Rho es igual a 69,3741. Hay que tener en cuenta que Rho es un ángulo, por lo tanto su medida está en la misma medida de los demás ángulos, que es grados. Sin embargo, aquí tiene una apariencia de decimales que no puede utilizarse. Los ángulos se miden en nuestro sistema internacional, los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. Por lo tanto, tenemos que convertirlos a ese formato. La misma calculadora nos muestra una función con la cual podemos convertirlo en esto. 69 grados, 22 minutos, 27 segundos. Rho, este ángulo, es de 69 grados, 22 minutos, 27 segundos. 22 minutos, 27 segundos es una medida tan pequeña que pues para una gráfica del tamaño de la que tenemos aquí pues no se alcanza a percibir, pero sí alcanzaríamos a percibir aproximadamente los 69 grados, teniendo en cuenta que este es 0 y este es 90. Resumiendo, ahora sí, teníamos inicialmente el vector A de 8 unidades y 45 grados, el vector B de 4 unidades y 125 grados, y calculamos el vector resultante de la suma A más B. Por el método del paralelogramo sería así. Aquí está la diagonal y el vector resultante. Coincide aproximadamente con la gráfica que habíamos hecho anteriormente, porque bueno, realmente si lo hubiéramos hecho con las medidas adecuadas, las medidas verdaderas, pues sería exactamente igual, pero pues ustedes entenderán que en mis dibujitos aquí en el computador, usando PowerPoint, pues no tengo una precisión absoluta. Pero eso es básicamente lo que nosotros hicimos. Y los resultados son, el vector resultante mide 9,55 y su ángulo Rho 69 grados, 22 minutos, 27 segundos. Esta es la respuesta a este ejercicio. Si no les fue fácil, concéntrense un poco más en el siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Vector A, 8 unidades, 45 grados de ángulo. Vector B, 4 unidades, 125 grados de ángulo. Son realmente los mismos vectores que utilizamos en el ejemplo anterior, pero la operación que vamos a hacer ahora es B menos A. B menos A. ¿Qué implica esto? Implica que al vector A hay que cambiarle la dirección. Hay que cambiarle, invertir su dirección. Recuerden, cambiarle de signo a un vector es invertir su dirección. Entonces, no estaríamos utilizando el vector A, sino el vector menos A. El vector A, su ángulo es 45, recuérdenlo. Vamos a invertirlo. Aquí tenemos el vector menos A, cuyo valor es 8 y su ángulo 225. Y aquí tenemos el dibujo de ese vector. ¿Por qué su ángulo es 225? Lo explico nuevamente, ¿sí? Cuando él estaba aquí, el vector A, su ángulo era 45 grados. Obviamente ese ángulo es este mismo, que es 45 grados, pero el ángulo real de un vector es el que va desde la parte positiva de X hasta el vector. Si esto vale 45 y esta otra parte que falta son 180, entonces la suma de 180 y 45 da 225. ¿Ven por qué les decía que siempre que le invirtamos la dirección a un vector hay que sumarle 180 grados al ángulo? Bueno, aquí está. El ángulo del vector menos A ahora es 225. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es una simple suma de acuerdo al método que ya empezamos a estudiar en el ejemplo anterior. Entonces lo primero que vamos a hacer es, para entenderlo mejor, borremos los ángulos y hallemos las proyecciones sobre los ejes de los vectores. Ahí está. ¿Para qué hacemos eso? Para reemplazar los vectores originales, estos dos, por los componentes sobre sus ejes. Empecemos. Vector A lo cambio por AX y AY.
Como era menos a, entonces le coloco también menos ax y menos ay. Esos son los nombres que le estoy dando porque ya no eran las componentes del vector a sobre los ejes, sino las componentes del vector menos a sobre los ejes. El vector b no cambió de signo, o sea que no cambió de dirección, por lo tanto, sus componentes las llamaremos by y bx. Aquí podemos ver que sobre el eje y hay dos vectores con direcciones opuestas, mientras que en el eje x hay dos vectores con la misma dirección. También notemos que en este caso los vectores van hacia la parte negativa de de x. Eso significa, más o menos me les voy adelantando, que la sumatoria, por ese lado, la sumatoria de vectores en x va a dar negativa. También podría decir que aquí, cuando se haga la operación by y menos ay, como el mayor va hacia abajo, el resultado también será negativo a la hora de hacer la sumatoria de vectores en y. Podemos predecirlo, aunque eso no es importante en este momento. O sea, si usted lo logra ver bien y si no, siga adelante, que el problema igual lo va a poder resolver sin tener en cuenta este detalle que acabo de explicar. Recuerden que lo que estamos resolviendo nosotros es la operación b menos a, que nos dará un vector resultante. Moví un poco el diagrama, la gráfica, la moví un poco hacia el lado derecho pues para poder efectuar las operaciones siguientes. Vamos a calcular entonces la sumatoria de vectores sobre el eje X. Recuerden, una vez tenemos las componentes sobre X y sobre Y, lo que hacemos es sumar aparte los vectores en X, lo que llamaremos sumatoria de vectores en X, y sumar aparte los vectores en Y, lo que llamaremos sumatoria de vectores en Y. Entonces, vamos con el sumatoria de vectores en X. Recuerden, es la longitud, vamos a sumar las longitudes de los vectores, y la longitud de cada vector se calcula multiplicando el valor del vector por el coseno de su ángulo. Entonces, para AX sería 8 por coseno de 225. Y para BX, mírenlo, BX sería 4 por coseno de 125. Ahí está. Lo explico de nuevo. 8 coseno de 225 es la longitud del vector menos A sobre X. Y 4 coseno de 125 es la longitud del vector BX. La suma de eso es lo que nos da la sumatoria de vectores en X. Al hacerlo en la calculadora tendríamos el siguiente valor. Menos 7,9512. ¿Ven por qué les decía que nos iba a dar negativo? Es fácil. Todos van en la misma dirección y van hacia la parte negativa de X. Su resultado tenía que ser ese, negativo. Ahora hagamos lo mismo con el eje Y. Sumatoria de vectores en Y. Es la suma de cada vector por el seno de su ángulo. Es la suma de las longitudes de los vectores, pero se calcula, la longitud de cada vector se calcula el valor del vector por el coseno de su ángulo. Empecemos con AY y luego con BY. AY es 8 seno de 225. 8 seno de 225. Aquí está, 8 seno de 225. Y para el vector BY sería 4 seno de 125. Ahí está, lo estoy sumando. Al hacerlo en la calculadora tendríamos menos 2,3802. También le había predicho de que iba a dar negativo. ¿Por qué? Porque al hacer la suma de estos dos, como van en sentidos opuestos, en realidad se hace una resta y el sentido, la dirección, sería la dirección del mayor, que en este caso va hacia abajo. Bueno, ya tenemos los valores de sumatoria de vectores en X y sumatoria de vectores en Y. Coloquémoslos aparte. Sumatoria de vectores en X menos 7,9512 y sumatoria de vectores en Y igual a 2,3802. Gráficamente, ¿sí? Vamos a tomar... antes de eso, recordemos que estamos tratando de calcular el valor del vector resultante, que es la suma de los vectores bueno, la operación de la que planteamos ahora que era A menos B. Acabo de colocar los dos vectores
sobre el eje X, uno a continuación del otro, utilizando pues el método geométrico de origen con extremo. Entonces, podemos ver aquí que colocamos el vector A y a continuación, perdón, el vector menos AX y a continuación el vector BX. Hagamos lo mismo con el vector, con los vectores menos AY y BY. ¿Sí? Aquí tenemos el vector menos AY y ahora vamos a colocar el vector BY de tal manera que el origen del vector BY coincida con el extremo del vector menos AY. Traslademos. Sumatoria de vectores en X es el vector que va desde el origen del primero, que es menos AX, hasta el extremo del último, que es BX. Y en el caso de sumatoria de vectores en Y, sería el vector que va desde el origen del primero, de menos AY, hasta el extremo del último, de BY. Este vector sería cortico, lo pueden ver ahí. El de X tendría toda esta longitud, mientras que en Y solo tendría esta longitud. Aquí podemos ver quién es sumatoria de vectores en Y. Mírenlo, es cortitico. Y ahora tenemos a sumatoria de vectores en Y. Tenemos que armar el paralelogramo con estos dos vectores. Ahí están las proyecciones para hallar el paralelogramo y sabemos que la diagonal es el vector resultante. Vamos a calcular el valor de ese vector resultante y ahí es donde entra en juego el teorema de Pitágoras. Ya lo conocemos, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Y así como les expliqué en el ejercicio anterior, tenemos que despejar la hipotenusa. Y para hacerlo, debemos sacarle raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Así. Esta es la ecuación, raíz cuadrada al lado izquierdo, raíz cuadrada al lado derecho. Al lado izquierdo el radical con el exponente se cancelan, acá no se puede, quedaría entonces la ecuación así. Hipotenusa es igual a raíz cuadrada del cateto 1 más el cateto, perdón, hipotenusa es igual a raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Explicando esto en términos de nuestros vectores, quedaría de esta manera. Resultante es igual a la raíz cuadrada de sumatoria de vectores en X al cuadrado más sumatoria de vectores en Y al cuadrado. Como ya conocemos, ya los calculamos, los valores de sumatoria de vectores en X y sumatoria de vectores en Y, pues escribámoslos aquí para tenerlos en cuenta. Sumatoria de vectores en X es menos 7,9522 y sumatoria de vectores en Y menos 2,3802. Y el teorema de Pitágoras, ya escrito en los términos de nuestros vectores, es R igual a raíz cuadrada de sumatoria de vectores en X al cuadrado más sumatoria de vectores en Y al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar estas sumatorias por sus correspondientes valores. Aquí los tenemos. ¿Por qué en paréntesis? Porque en este caso los valores son negativos. Y pues al colocarlo en paréntesis estoy diciendo que al elevarlos al cuadrado se eleva tanto el número como el signo, que es así como debe ser. Un número al cuadrado significa que no solamente hay que elevar el número, sino también su propio signo. Entonces, tanto el signo como el número van elevados al cuadrado si los explicamos o los especificamos, perdón, con unos paréntesis. Al resolverlo, pues ya saben ustedes, resolvemos este cuadrado primero y aparte de este cuadrado sumamos los resultados y luego le sacamos raíz cuadrada. O lo hacemos todo en la calculadora con un solo paso o dos pasos. R es igual a 68, a raíz cuadrada de 68,887. De nuevo, yo escogí cuántos decimales colocarle. Ya eso depende de la necesidad que ustedes tengan o de las exigencias de su profesor en caso de que tengan que resolver un examen, una tarea. Esto es igual a 8,3. Ya tenemos el valor, la magnitud del vector resultante. El vector resultante mide 8,3, pero como siempre, un vector no queda definido solo con su magnitud, sino que también requiere de su ángulo. Este es el ángulo. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ese ángulo es el ángulo
del triángulo que se está formando aquí. Es el triángulo rectángulo que tenemos aquí, donde el ángulo recto es este. Pero este ángulo no es el ángulo real del vector, porque el ángulo real del vector es el ángulo que va medido desde la parte positiva del eje X. Es ρ. Es muy importante esto. Lo que hemos visto aquí, las fórmulas que hemos visto aquí, siempre nos sirven para calcular este ángulo de aquí, que en este caso le estoy llamando ρ'. Pero no siempre ese ángulo es el ángulo del vector. De hecho, solo para el primer cuadrante, ese ángulo coincide con el verdadero ángulo del vector. Para los otros cuadrantes, cuadrantes 2, 3 y 4, tenemos que hacer una operacióncita adicional. Vamos a entenderlo. Recordemos primero la fórmula para hallar el ángulo. La fórmula es tangente. Tangente de ρ' es igual. Repito, ρ' porque el ángulo que estoy calculando es este de aquí, porque estoy trabajando con este triángulo. ¿Sí? Tangente de ρ' es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Despejando a ρ', esta parte, esta función tangente, tiene que pasar al otro lado como tangente a la menos 1 y quedaría así. ρ' es igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cambiando los valores de cateto opuesto y cateto adyacente por los valores de los vectores, por los nombres de los vectores, miremos, para este triángulo que mencioné aquí, formado por la línea azul, esta línea punteada y la línea roja, el opuesto de este ángulo ρ' es este ladito de aquí, que es el mismo que sumatoria de vectores en Y. Cateto opuesto es sumatoria de vectores en Y. Y el adyacente del ángulo es este vector de aquí, que es sumatoria de vectores en X. Cateto adyacente, sumatoria de vectores en X. Entonces escribamos esta fórmula en términos de sumatoria de vectores en X y en Y. Sería así. ρ' igual a tangente a la menos 1 de sumatoria de vectores en Y sobre sumatoria de vectores en X. Importante. Hice ahí un alto en el camino, paramos el ejercicio para entender muy bien este asunto del ángulo ρ y ρ'. Dependiendo del cuadrante, tenemos que mirar qué hay que hacer para hallar a ρ, al verdadero ángulo del vector resultante. Empecemos con explicando qué sucede en el tercer cuadrante, que es donde está nuestro ejercicio, el vector resultante de nuestro ejercicio. Para el tercer cuadrante, este es nuestro vector y este es el triangulito que se forma y con el cual estamos trabajando, ¿sí? Y este sería ρ'. Es claro que el vector tiene un ángulo, el ángulo verdadero del vector es el ángulo que va medido desde el eje X hasta el vector y este es el que nosotros realmente le estamos llamando ρ. Entonces, obviamente ρ' es solo un pedacito, ρ es todo esto. ¿Cómo lo hallo? Bueno, hay que mirarlo de manera intuitiva, ¿sí? Si la medida que quiero es toda esta y solo tengo este pedacito, pues ¿qué pedazo me hace falta? Me hace falta la medida de circunferencia que son 180 grados. O sea que lo que tengo que hacer es, si quiero hallar a ρ, lo que tengo que hacer es coger a ρ' y sumarle 180 grados. Aquí lo tenemos. ρ es igual a ρ' más 180 grados. Esto es en el tercer cuadrante. Bueno, miremos, vamos de atrás hacia adelante. Estamos en el 3, vamos hacia el 2, perdón, hacia el 4. ¿Qué pasa en el cuarto cuadrante? En el cuarto cuadrante, eh, digamos que este es un vector como ejemplo que tenemos en el cuarto cuadrante. Aquí estaría el triangulito formado, ¿sí? Y el vector ρ' sería este. Es el ángulo que calculamos con las fórmulas que hemos visto. También está claro que este no es el ángulo real del vector, solamente es el ángulo que podemos calcular con las fórmulas que ya vimos, porque el ángulo verdadero del vector es ρ, que es el ángulo que va desde la parte positiva del eje X hasta el vector. Nuevamente y de manera intuitiva podemos saber qué es lo que pasa. Si yo quiero hallar a ρ, ¿qué debería hacer? Tengo a ρ', quiero hallar a ρ, ¿qué debo hacer? Bueno, intuitivamente, si nosotros tuviéramos la circunferencia entera, eso sería 360 grados.
pues cojamos a 360 grados y le quitamos este pedacito. Entonces, para hallar a ρ, lo que tengo que hacer es coger a 360 grados y restarle el valor de ρ. A 360 grados, que es la circunferencia completa, le resto el pedacito ρ. ¿Qué sucede en el primer cuadrante? Este es el más fácil, porque en este caso es el único caso en el cual ρ' coincide con ρ, porque tanto ρ' como ρ están medidos desde la parte positiva del eje X hasta el vector. Son ángulos iguales. Entonces, en el primer cuadrante no tenemos que hacer absolutamente nada. Lo que calculemos que es ρ', ese es el mismo ρ. Y en el segundo cuadrante, esto es lo que sucede. Ahí tenemos nuevamente nuestro triangulito formado por el vector, esta proyección y la parte negativa del eje X. Y el ángulo ρ es este. Perdón, el ρ', el que calculamos con las fórmulas. Pero el que necesitamos, el verdadero, es este. Intuitivamente podemos ver lo que pasa. Si tuviéramos media circunferencia, serían 180 grados. Ahora quitémosle este pedacito y ahí sí nos da lo que nosotros estamos buscando. A la media circunferencia le quito ρ. Media circunferencia son 180 grados. Entonces le estoy diciendo que para hallar a ρ, lo que tengo que hacer es coger a 180 grados y restarle el valor de ρ. Aquí lo tenemos. Ρ es igual a 180 menos ρ'R'. Ρ', ρ', ρ y ρ'. No los confundamos. Bueno, ya teniendo claro ese asuntico relacionado con el valor verdadero del vector, del ángulo del vector, volvamos a nuestro ejercicio. Ahí tenemos, esa fue la gráfica que teníamos ahora, donde aparecen las sumatorias de los vectores, el vector resultante, el valor de ρ' y el de ρ. Y la fórmula que estamos utilizando es ρ' igual a tangente a la menos 1 de sumatoria de vectores en Y sobre sumatoria de vectores en X. Como ya tenemos esos valores calculados, vamos a reemplazarlos. ρ' es igual a tangente a la menos 1 de menos 2,3802 sobre menos 7,9512. Al hacerlo en la calculadora, obtenemos que ρ' es igual a 16,6651. Una vez más les recuerdo que ρ' es un ángulo, por lo tal sus medidas en nuestro sistema internacional de medidas que es que estamos utilizando, en realidad son grados. Entonces 16.6651 grados. Pero está expresado en términos de decimales y no puede ser. O sea, tenemos que expresarlo como se deben expresar realmente los ángulos, en el formato de grados, minutos y segundos. Usando la función que existe para eso en las calculadoras, tenemos que se trata de 16 grados, 39 minutos, 54 segundos. Este es el valor de ρ'. Miren la gráfica, es este valor. No olvide que este no es el ángulo del vector, es solo una parte. Y tenemos que, para el tercer cuadrante, tenemos que sumarle la media circunferencia para que nos dé el valor real. ρ' es igual a 16 grados, 39 minutos, 54 segundos. Pero para hallar a ρ, cogemos ese valor de ρ' y le sumamos 180 grados. Entonces ρ sería igual a 16 grados, 39 minutos, 54 segundos más 180 grados, lo cual nos da 196 grados, 39 minutos, 54 segundos. Pueden ver que el valor coincide más o menos con lo esperado en la gráfica. 196 grados es un vector que está más allá de 180 grados, que es aquí, pero mucho menos de 270. Resumiendo, tenemos el vector A de 8 unidades y un ángulo de 45 grados, un vector B de 4 unidades y un ángulo de 125 grados. La operación que teníamos que resolver era B menos A. El vector resultante era igual a B menos A. Por tal motivo, al vector A, que teníamos que cambiarle la dirección porque no vamos a usar el vector A, sino que usamos el vector menos A. Cambiándole la dirección sería así.
Si hiciéramos el paralelogramo con esos dos vectores, tendríamos esto y la diagonal sería nuestro vector resultante que coincide con lo que estamos haciendo en nuestro ejercicio. El vector resultante vale 2,3802 y su ángulo, el ángulo ρ, vale 196 grados 39 minutos 54 segundos. Esta sería la respuesta. Bueno, eso es todo, amigos. Terminamos el tema. Hicimos dos grandes ejercicios. Espero que ya les hayan, todos esos vacíos que tenían hayan quedado cubiertos, las dudas que tenían. De todas maneras, si hay dudas todavía, bien pueda, escríbanme y trataré de responderles a todos. Y si es necesario, crearé otro video con otros ejercicios más. Por allí escuché a algunas personas diciéndome que necesitaban saber cómo sumar tres o cuatro vectores al tiempo de manera analítica. Bueno, trataré de hacer un video más adelante. Si encuentro que hay bastantes personas con las mismas dudas, trataré de hacer un video más adelante donde explique unos ejemplos de sumas de 3 y 4 vectores al tiempo. Muchas gracias y espero verlos en un próximo video.